Mi amado hermano, el Señor te bendiga. Continuamos, por supuesto, con este mismo propósito de corazón, de exaltar a nuestro Dios, de bendecirle, porque Él es grande, Él es maravilloso. Quiero invitarte, mi hermano, por favor, a tomar tu Biblia allí. Hemos venido estudiando en semanas pasadas este pasaje en el libro de Éxodo. Es un pasaje amplio que todos nosotros conocemos, estamos familiarizados ya con este pasaje y es acerca de las plagas, las famosas plagas de Egipto. Quiero que tomes ahí tu Biblia, por favor, la abras conmigo en Éxodo capítulo 12. Inicialmente vamos a leer un par de versos del capítulo 12 y luego nos vamos a mover al capítulo 13. Empezamos a ver esta serie a raíz justamente del problema de salud que hay en este momento en el mundo y que nos está rodeando y de alguna manera nos está tocando a todos. Yo creo que a este punto ya todos nosotros conocemos a alguien o estamos relacionados o cercanos a alguien que ha tenido algún tipo de problema de salud debido justamente a este virus. En Éxodo capítulo 12 vamos a leer un par de versículos. Hemos tratado de explorar este pasaje en sus diversos capítulos porque prácticamente empieza desde el capítulo 3 donde Dios empieza llamando a Moisés y le dice: Moisés, mira, mi pueblo está en Egipto, ve y sácalos de allí, llévalos a la tierra que yo tengo para ellos, una tierra que fluye leche y miel, pero te advierto, Faraón no los va a dejar ir sino por mano fuerte. Y a partir de allí empezamos a estudiar lo que sucedió en estos capítulos, cómo se desataron las diversas plagas de Egipto. Y cuando llegamos a este capítulo 12 es prácticamente la víspera de todo ese acontecimiento final, la muerte de los primogénitos y la salida de Israel de Egipto. Pero vamos a leer los dos primeros versículos allí. Éxodo capítulo 12, versos 1 y 2. Nos dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. La semana pasada citábamos este versículo relacionando justamente que el Señor escogió la Pascua como la fecha o la celebración en la que Él entregaría su vida por ti y por mí, por el mundo entero. Así que no es coincidencia, el Señor escogió esta fecha específicamente porque por todo lo que representa, y entre otras cosas el Señor le dijo a su pueblo: este será el principio de los meses. En el capítulo 13 vamos a leer los dos primeros versículos. Nos dicen lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Vamos a orar, hermanos, y luego de esto vamos a entrar en nuestro tiempo de estudio. Amado Padre, seguimos dándote las gracias y la gloria, Señor, por todo lo que tú has hecho, por tus bendiciones, por tu amor, por todo aquello, Señor, con lo que cada día nos estás sosteniendo. Señor, estamos durante estos días experimentando un ritmo de vida totalmente diferente, una serie de acontecimientos muy distintos a los que estamos acostumbrados. Pero queremos darte gracias, Padre, porque aún en medio de aquella incertidumbre y de todos los cambios que han habido, hemos percibido tu gracia, tu misericordia, tu presencia con nosotros. Queremos en este momento, Padre, bendecir la palabra que vamos a estudiar, bendecir este momento, este ambiente allí donde estamos en medio de nuestros hogares. Queremos pedirte, Señor, que tú manifiestes esa bendición grande sobre tu pueblo justamente en este momento. Clamamos a ti, mi Padre Santo, derrama tu gloria, háblanos, toca nuestro corazón y muévenos en la dirección que tú deseas, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. No sé, mi hermano, si tú te has dado cuenta en aquellas películas, probablemente has visto alguna de esas películas acerca de las plagas de Egipto. Entonces en toda la película se da todo el drama de cómo Dios llama a Moisés y Aarón vienen a hablar con Faraón y todo aquel
proceso en el que Faraón primero dice que sí los va a dejar y después dice que no, y todo ese proceso de plaga tras plaga, y finalmente los deja ir y la película termina ahí. Generalmente este es el tipo de narración o de película que nosotros estamos acostumbrados a ver. Todo termina allí. Israel salió de Egipto, se logró el objetivo y listo. Pero no, mi hermano, fíjate que no. Eso no fue el final. La salida de Egipto no fue el final. La salida de Egipto fue solo el principio. Y es justamente eso, mi hermano, lo que quiero que en esta tarde tú y yo exploremos revisando la palabra. Cuando el Señor Jesús resucitó, ese no fue el final. Ese fue el principio recién. Cuando Cristo llegó a tu vida, ese no fue el final. Ese fue el principio recién. Lo que quiero que tú y yo veamos en esta tarde es justamente que lo que a veces nosotros pensamos que es el final recién, es el final de una etapa, pero el principio probablemente de lo mejor. Y es justamente eso lo que nosotros encontramos aquí en la palabra. El Señor le dijo a Moisés, este será principio de los meses para ustedes. Todo empieza de nuevo para ustedes aquí. A partir de ahora las cosas van a ser diferentes. Entonces, mi hermano, yo quiero invitarte a que tú reflexiones en esto. En este momento todos nosotros estamos un poco tensos, con mucha incógnita, preguntándonos qué va a pasar, qué viene ahora en los siguientes días, cuándo van a levantar la cuarentena y tantas otras inquietudes que tú y yo tenemos al respecto. Pero quiero por un momento que tú reflexiones en esto. Mi esposa nos hacía una pregunta a nosotros aquí en casa hace un par de días y ella nos preguntaba esto: ¿qué quieren hacer ustedes una vez la cuarentena se termine? Muy interesante la pregunta. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros estamos a la expectativa de que termine. ¿Pero para qué? ¿Para qué quieres que termine? ¿Para volver a la monotonía de siempre? ¿Para volver sencillamente a la misma actitud o el mismo estado de cosas, de cómo estaban las cosas antes? ¿Para qué quieres que termine realmente? Yo creo, hermanos amados, que el Señor nos está haciendo pasar por todo esto porque Él quiere que esto sea el final de una etapa y el principio de otra. Así que quiero justamente hablarte acerca de esto. Esto debe ser un nuevo comienzo. Y yo quisiera que a medida que vayamos hablando durante esta tarde acerca de estos temas, tú fueras visualizando allí en tu mente y vayas trazando allí en tu corazón cómo debería ser ese nuevo comienzo para ti. ¿Qué características debe tener esa nueva etapa? Para los hijos de Israel fue una etapa totalmente diferente. Ya no eran esclavos, ahora eran libres. Ya no estaban sometidos a las arduas tareas de Egipto. Ahora ellos estaban primero por el desierto, pero luego en su propia tierra. Para nosotros, cuando llegamos a Cristo, las cosas empezaron a cambiar a partir de ese día. El Señor dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo empezó de nuevo en aquel día. Pero yo me atrevo a decir, mi hermano, que una vez esta cuarentena termine, tú y yo tenemos que demostrar de que en realidad hemos aprendido lecciones. Y quiero que tú medites, ¿qué lecciones estás aprendiendo? ¿Qué lecciones has aprendido? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo va a ser ese nuevo comienzo para ti? Lo primero entonces, definitivamente tenemos que entender, este no es el final. En el momento que termine va a ser solamente el principio. Y quiero repasar rápidamente algo que vimos en algún domingo pasado, porque creo que esto es tremendamente importante para el entendimiento de todo este proceso de las plagas de Egipto, y es lo siguiente: el Señor sacó a su pueblo por varias razones. Habían varias razones, pero entre ellas destacamos tres de ellas que yo creo que se aplican grandemente a cada uno de nosotros. Y lo primero sería esto: el Señor les dio una nueva vida para que llegaran a conocerlo. Hay algo muy interesante, hay un detalle muy bonito, diría yo, en Éxodo 6:3, cuando Dios explica a Moisés cómo son las cosas para que él le explique al pueblo. Y la cuestión es la siguiente: Dios le dice un detalle muy interesante a Moisés. Dios le dice: yo hablé a Abraham, hablé a Isaac y hablé a Jacob, y me di a conocer a ellos como Dios omnipotente. Pero le dice: pero ellos nunca me conocieron por mi nombre. Yo nunca me presenté por mi nombre. Así que tú, Moisés, y tu pueblo van a tener una oportunidad única de ahora en adelante. Ustedes me van a conocer en un nivel que estos grandes hombres de la fe nunca me conocieron. Para mí eso es increíble.
Para mí eso es un privilegio tremendamente grande. Y sabes que, mi hermano, esa palabra aplica también a ti y a mí. Tú y yo tenemos la oportunidad de llegar a conocer a nuestro Dios en un nivel que ellos no lo conocieron. A veces nosotros pensamos que estos hombres llegaron a tener una comunión mucho más íntima y mucho más profunda que ninguno de nosotros, y probablemente sí. Pero Dios nos está ofreciendo una oportunidad mayor que la que les ofreció a ellos. Tú y yo tenemos la oportunidad de conocer a nuestro Dios en un nivel más íntimo, más profundo. Dios los estaba sacando para que lo conocieran mejor. Dios te dio una nueva vida para que tú lo conozcas mejor. El Señor quiere que saliendo de esta cuarentena, tú y yo nos tomemos esto en serio y lleguemos a conocerlo mejor. Yo creo, mi hermano, que tú y yo podemos conocer a nuestro Dios mejor que lo conocemos ahora. El retrato de nuestro Dios está bien dibujadito en la palabra. Y tú y yo deberíamos sumergirnos en ella de tal manera que lleguemos a conocer a nuestro Dios en esa manera íntima y particular como Él quiere revelarse a nosotros. En segundo lugar, el Señor sacó a Israel de Egipto para que lo sirvieran. Sí, se los dejó muy claro. Capítulo 6, verso 7. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a ser libres. Pero eso no quiere decir que no van a servir a nadie. No, me van a servir a mí porque yo merezco ser servido. Dios dice, yo seré su Dios. Quiero que entiendan cuál va a ser su lugar y cuál va a ser mi lugar en esta relación que vamos a empezar de ahora en adelante. Ustedes sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios, que los sacó, que los liberó. Yo soy quien los llevó a esta nueva etapa. Así que, mi hermano, si nosotros entendemos bien esto, no se trata solamente de que conozcamos mejor al Señor, se trata de que lo sirvamos mejor. ¿Qué estás planeando hacer para servir de manera diferente cuando esta cuarentena termine? ¿O es que estás pensando, como siempre, ir a sentarte a la misma banca, la que tienes marcadita allá en el templo? Yo creo que la idea es que tú y yo, mi hermano, hagamos algo mejor de lo que estamos haciendo. El Señor nos ha llevado a añorar esos tiempos en los que nos reuníamos. El Señor nos ha vuelto melancólicos a todos en estos días con aquello de pensar, cuando nos reuníamos y cuando teníamos nuestros servicios con nuestros hermanos y a extrañarlos, ¿por qué no les dimos un abrazo más fuerte, un apretón de manos? ¿Por qué no aprovechamos ese momento? ¿Por qué cuando recién se hacía la oración para despedir ya algunos estaban saliendo al parqueo para prender los carros y salir de una vez? Yo creo que el Señor nos ha hecho meditar a todos en este tiempo y nos ha hecho añorar esos días. ¿Sabes qué, mi hermano? Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que hacer algo mejor para servirle mejor una vez esto termine, para que este nuevo comienzo tenga un valor, un significado mayor. Y el tercer propósito, entre los propósitos que queremos destacar, porque no son los únicos, pero el tercer propósito que encontramos allí es que Dios sacó a Israel porque Él tenía ya un plan con ellos. Él dice en el versículo 8, de nuevo estamos en Éxodo 6, os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría. Dios juró y dijo, les voy a dar esta tierra porque se las voy a dar. Eso es una promesa consigo mismo. Y ¿sabes qué, mi hermano? Yo creo que si el Señor permite que salgamos de esta cuarentena, nos saca al otro lado, es porque Él ya tiene un propósito del otro lado. Un nuevo comienzo para ti y para mí, una nueva manera, una nueva estructura de cómo deben ser las cosas. Y el Señor nos está llamando a atravesar, a dar ese paso, a llegar al siguiente lado. Me uno a David cuando decía en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y quiero, mi hermano, que allí donde estás, tú lo digas también. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sabes qué, mi hermano? En este momento ya van más de 150,000 personas que a raíz de esta epidemia han muerto. Ya no hay plan para ellos. Pero para ti y para mí sigue habiendo plan. Y cuando esta cuarentena termine, yo creo, mi hermano, que el Señor tiene un propósito de llevarnos a algo, de movernos a hacer algo, de hacer algo con nosotros. Yo quiero, mi hermano, definitivamente que Él cumpla su propósito en mí. Quiero invitarte a que tú lo anheles también con tu corazón. Dios los sacaba para que lo conocieran mejor. Dios los sacaba para que lo sirvieran. Dios los sacaba porque Él quería cumplir un propósito con ellos. Y de la misma manera, mi hermano, este va a ser un nuevo comienzo. El Señor nos está moviendo a todos
a que lo conozcamos mejor, lo sirvamos mejor y a cumplir un propósito con nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, en este nuevo comienzo, mi hermano, hay un par de cositas que debemos tener muy presentes. Y lo primero es algunas cosas de las que puedes estar seguro, porque Dios lo garantiza. Y otras cosas en las que tú debes llegar a tener seguridad. En primer lugar, déjame compartirte algunas de estas cosas que el Señor mismo nos dice, tú puedes estar seguro de esto. Él lo garantiza, Él lo cumple. En primer lugar, mi hermano, tú puedes estar seguro de que Dios ha planeado. Dijimos hace un momento, Dios tiene un plan, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero quiero que mires algo que está incluido en ese plan. En el capítulo 13 de Éxodo, si tú miras conmigo el verso 17 y 18, hay algo que yo recuerdo desde la primera vez que leí este verso de la palabra, a mí me llamó tanto la atención. Capítulo 13, versículo 17 nos dice la palabra: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Qué par de versículos tan interesantes. Cuando tú miras el mapa, tú encuentras esto. De Egipto a la tierra prometida, el camino más rápido es a través de la tierra de los egipcios. Los egipcios ocupaban una partecita pequeña en la costa de lo que hoy es Israel. Y tenían básicamente 5 ciudades. Cuando tú y yo conocemos un poquito más de la historia bíblica, nos enteramos que los filisteos fueron el pueblo que más problemas le causó a Israel. Se los causaron a Samuel, se los causaron a Saúl, se los causaron a David, se los causaron de allí en adelante. Es impresionante. Los filisteos causaron una gran cantidad de problemas. Y es interesante que desde el principio Dios dice, no los voy a llevar por la tierra de los filisteos. Otra vez, acuérdate de esto, era el camino más rápido. Era el camino seguramente más cómodo, por lo menos en cuestión de tiempo. Pero el Señor no los lleva por allí. Y es interesante la reflexión que Dios mismo hace. Dios sabe cómo va a reaccionar Israel. Y Dios dice, no quiero que se arrepientan cuando vean la guerra y quieran regresarse a Egipto. ¿Sabes qué, mi hermano? El Señor, tú puedes tener la seguridad, el Señor ha planeado con anticipación el camino por el que te quiere llevar. Y déjame decirte esto, en medio de pruebas, en medio de una cantidad de circunstancias difíciles como las que tú y yo enfrentamos a diario, a veces nosotros pensamos y le decimos a Dios en oración, Señor, esto es demasiado pesado, no puedo. ¿Sabes qué, mi hermano? Acuérdate de esto. Cualquier cosa que enfrentemos es el camino más fácil que Dios sabe que pudiéramos andar. Sí. Sé que no suena fácil. A veces decimos, pero ¿cómo puede ser esto el camino más fácil? ¿Sabes qué, mi hermano? Si tú miraras, tú y yo conociéramos todas las posibilidades de la vida y por dónde nos pudiera llevar Dios, nos daríamos cuenta que el camino más fácil de todos realmente es este por el que Él nos está llevando. El Señor, dice la palabra, no nos pondrá pruebas más fuertes de lo que podamos resistir. Es esto mismo, el Señor sabe cuál es tu punto de quiebre. El Señor sabe hasta dónde te puede empujar, pero que llegues hasta el límite sin caerte. El Señor sabe exactamente la cantidad de dosis que toleras. No te va a llevar más allá. Tú puedes estar totalmente tranquilo y confiado en esto. El Señor lo ha dicho. Él no te va a llevar por un camino donde tú no puedas. El Señor te lleva siempre por el mejor de todos los caminos. No es necesariamente el camino más rápido, no, porque el camino más rápido era el más peligroso. No era el camino más cómodo porque representaba una serie de incomodidades, representaba ir por una cantidad de montañas y montes y representaba encontrarse gente de otros pueblos que también los iban a atacar, sí, pero no tan terrible como si Dios los hubiera llevado por la tierra de los filisteos. El camino de los filisteos era el más rápido, pero también era el más peligroso, era el más complicado. Dios por misericordia no los llevó allá.
si el Señor permite que pasemos por esto, ten la seguridad, este es el camino más fácil. Dios lo sabe, por eso a ti y a mí nos lleva por ahí. Dios hace lo que hace para ayudarte a no retroceder. Siempre tiene en mente esto. No voy a permitir esto porque sé que él retrocedería, sé que ella se echaría para atrás. Así que no te eches para atrás, no retrocedas por nada, porque Dios sabe que lo que estás enfrentando lo puedes enfrentar. El Señor te está llevando entonces por el camino que Él sabe que es el mejor para ti, pero el Señor también te está guiando por el camino. Es interesante lo que dice un poquito más adelante, versículos 21 y 22, dice el Señor, estamos en el capítulo 13, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Mi hermano, tú y yo tenemos que ver esto como en realidad fue, como un hecho histórico. Esto no se trata sencillamente de el cuento que usamos para enseñarle a los niños. No, mi hermano, estamos hablando de algo que Dios realmente hizo y estamos hablando de algo que Dios realmente hace. Dios se ha encargado de que después de sacarte de la esclavitud, tú tengas la guía necesaria para que sepas por dónde ir. Es la guía necesaria, la guía específica. Y es interesante esto. La palabra dice que nunca se apartó. Dios siempre estuvo ahí para guiarlos. Y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. En esta nueva etapa que estamos a punto de empezar, en este nuevo comienzo que va a empezar, cuando termine esta cuarentena, mi hermano, el Señor te quiere guiar paso a paso. Él va a estar allí. Él garantiza que va a estar allí. Y es interesante cómo Dios, quiero que mires esto, Dios adapta las herramientas para guiarte. Dios no los guió siempre con una columna de nube o con una de fuego, no siempre, dependiendo de la circunstancia, Dios cambiaba. Imagínate, mi hermano, que el Señor los guiara por una columna de fuego todo el día. Imagínate en el desierto y con la tremenda columna de fuego enfrente, yo creo que se zancochan todos. Pero Dios sabía exactamente qué herramienta usar. No esperes que el Señor te guíe siempre de la misma manera, porque no lo va a hacer. El Espíritu Santo sí está dentro de ti y Él te va a hablar. Él te va a mover, Él te va a poner inquietudes, pero Él va a usar una serie de herramientas que se ajustan a las circunstancias que estés viviendo. Sé sensible a aquella dirección. Dios ha planeado con anticipación el camino. Dios te guía por el camino, puedes estar seguro de eso, pero también Dios te cuida por el camino. Quiero que mires también en el capítulo 14, en el verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó. Y cualquiera de nosotros puede leer este versículo y decir: encontré una contradicción en la Biblia. Porque en el capítulo 13, verso 22 dice que nunca se apartó, y en el capítulo 13, 22 dice que nunca se apartó, y en el 14, 19 dice que se apartó. Pero leamos más despacio, porque en el 14, 19 dice que se apartó no de ellos, no, en lugar de ir delante para guiarlos, fue detrás para cuidarlos. ¿Sabes qué, mi hermano? Cuando levantes tu mirada y no veas el respaldo de Dios, no creas que el respaldo no está, porque probablemente está a tus espaldas. Cuando pierdas de vista lo que siempre has visto, la manera como Dios siempre se ha manifestado y te ha ayudado y te ha sostenido, no creas que el Señor ha dejado de cuidarte y de estar contigo y de guiarte. No, el Señor está siempre en el lugar donde más lo necesitas. La columna se apartó de ellos, sí, de delante de ellos, y se fue atrás de ellos. ¿Sabes para qué? Cuando lees el resto de versículos te das cuenta: para evitar que los egipcios llegaran a ellos. Y la gente que iba adelante levantaba su cara y no veía lo que antes veía, no veía que Dios los estuviera guiando, pero era que Dios estaba tomando cuidado de algún otro asunto. Esas son las seguridades que tú y yo podemos tener para este nuevo comienzo. Dios sabe lo que hace.
Dios sabe lo que hace. Tú puedes tener la seguridad de que en este nuevo comienzo el Señor ya tiene un plan para ti. Jehová cumplirá su propósito en mí. Aférrate a esas palabras, créelas, atesóralas, guárdalas dentro de ti. Dios quiere cumplir un propósito perfecto dentro de ti. El Señor te va a guiar también por el camino. Él va a escoger la mejor herramienta para guiarte en medio de cada circunstancia, en cada momento. Pero en tercer lugar, Dios te va a cuidar por el camino. No creas que porque no estás viendo la manifestación de Dios como siempre lo has visto, Dios no está allí. Nunca te atrevas a creer eso. Él siempre estará allí. Ahora, esas son cosas de las que puedes estar seguro. Pero hay un par de cosas también de las que tú tienes que asegurarte. Tú puedes estar seguro de estas cosas porque Dios las ha garantizado. Pero hay ciertas cosas de las que tú mismo te tienes que asegurar. Y quiero hablar solamente de dos. El pasaje nos menciona dos de ellas solamente. Y lo primero es esto. Cuando tú miras ahí en el capítulo 12, verso 42, el Señor dice acerca de la Pascua: es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Es noche de guardar. Es noche de guardar. ¿Sabes qué, mi hermano? El Señor estableció esta fiesta particularmente con el propósito de ayudar a Israel a recordar. Ayudar a Israel a recordar. ¿Sabes qué? Recordar es tan importante. Es tan, pero tan importante. Tú y yo olvidamos fácilmente. El ser humano por naturaleza olvida fácilmente. Cuando tú lees muchos de los salmos, por ejemplo el Salmo 103, el 104 y muchos otros de los salmos, son cantos al Señor exaltándoles por lo que Él ha hecho. Y los salmos eran una especie de una clase cantada de historia. Se recordaban los grandes hechos de Dios en algún otro momento. Se recordaba cómo el Señor había hecho tantas cosas en favor de ellos en momentos críticos en los que ellos no lo necesitaron. Muchas veces, mi hermano, los cantos que cantamos hoy en día, a pesar de ser cantos hermosos, muchos de ellos no tienen valor para ti y para mí. ¿Sabes por qué? Porque tú no los relacionas con tu vida. Pero cuando hay un canto que de alguna manera recuerda, te trae a la memoria un acontecimiento de tu vida, ese canto tiene un valor especial para ti. Hay varios cantos que tienen un valor especial para mí, pero particularmente este canto Océanos, para mí tiene un valor muy especial. ¿Sabes por qué, mi hermano? Yo he compartido con algunos de ustedes, una vez yo casi me ahogo en el mar. Bueno, de hecho fueron 2 veces, pero una de ellas en particular donde creí que no me iba a salvar porque estaba en mar abierto, estaba en un lugar donde no se veía tierra para ninguna parte. Y yo pensé que el pequeño barquito en el que íbamos para 20 personas se iba a voltear y que yo llegaba hasta ahí. Yo sé nadar, pero nadar tanto para algún lugar donde no se veía tierra, realmente yo no sabía cómo pudiera escapar de eso. Cada vez que canto este canto, de mí brota una gratitud tan grande porque me hace recordar lo que Dios hizo conmigo en el pasado. ¿Sabes qué, mi hermano? Eso es justamente lo que Dios pretende con esta fiesta. Lo que Dios pretendía con la Pascua, hacer que sus hijos recordaran. Mi hermano, ¿qué cosas tienes que hacer tú para recordar lo que Dios ha hecho en ti? Porque la verdadera adoración, la verdadera alabanza, la verdadera gratitud brota de cuando tú recuerdas de dónde te sacó el Señor. Cuando tú recuerdas en Apocalipsis capítulo 2 que Dios reprende a la iglesia de Éfeso, ¿sabes qué le dice Dios a Éfeso? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Sabes qué? El recordar es tan necesario y Dios estableció la Pascua para los israelitas una vez al año para que ellos recordaran lo que Dios había hecho por ellos. ¿Sabes qué, mi hermano? Como iglesia nosotros tenemos algo que el Señor Jesús mismo nos dejó, la Santa Cena, que es justamente la oportunidad para nosotros recordar de dónde nos rescató el Señor. Por cierto, quiero hacer un paréntesis para este pequeño anuncio. No hemos celebrado Santa Cena debido a las circunstancias que estamos viviendo, pero yo quiero invitarte, mi hermano, a que tú prepares todo, porque en 2 semanas, de hoy a 2 semanas, vamos a celebrar la cena. Vamos a dirigirla también así por medio de esta transmisión para que tú puedas celebrarla donde estás. Solamente
Más adelante vamos a dar seguramente algunas indicaciones, pero es solamente que prepares el jugo, el pan y te prepares para tomarla. ¿Por qué? Es una herramienta importantísima para recordar de dónde me sacó el Señor, qué fue lo que Dios hizo por mí a través de su Hijo Jesucristo. La Pascua era un gran momento para recordar en familia lo que Dios había hecho. La Santa Cena es una gran oportunidad para recordar como iglesia lo que el Señor hizo por nosotros. El propósito era recordar, mantener viva la razón de nuestra libertad. Sí, soy libre, pero es que Dios me liberó. Pero aparte de esto, el propósito era que se hablara, que tuviera la oportunidad cada persona de compartir su testimonio. Quiero que mires conmigo en Éxodo 13, mira conmigo el verso 8 y 9, porque son versos preciosos que tú deberías subrayarlos allá en tu Biblia. Mira lo que dice: y lo contarás en aquel día a tu hijo, en medio de la celebración, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo. No está diciendo, hacemos esto por lo que Jehová hizo con mi abuelo, con mi bisabuelo, hace 10, hace 15 generaciones. No. Hacemos esto por lo que Dios hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Sabes qué, mi hermano? Tú le puedes decir a tus hijos, yo hago esto porque un día Dios me rescató de la vida perdida que yo estaba viviendo. Por eso hago lo que hago hoy. Es una gran herramienta para que en familia podamos recordar. Verso 9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. En otras palabras, esta fiesta era para hacerlos hablar de Dios y sus maravillas a sus hijos. Algunos de nosotros tenemos dificultad en hablar a nuestros hijos acerca del Señor. El Señor usaba esto para obligarlos a hacerlo. De tal manera que la ley de Jehová esté en tu boca. Recordar. Asegúrate de recordar. En esta nueva etapa que empieces, mi hermano, asegúrate de recordar todo lo que sentiste en la cuarentena. El deseo de congregarte otra vez. El anhelo de estar con tus hermanos nuevamente. La oportunidad de alabar juntos, de estrechar manos, de darnos un abrazo. Aunque algunos están diciendo por ahí que probablemente el saludo de manos ya murió para siempre. No sabemos, pero todo esto que estás añorando ahora, deseando, cuando puedas volverlo a hacer, recuerda qué fue lo que pasó en este tiempo. ¿Cómo estabas cuando Cristo inicialmente te llamó? El nuevo comienzo tiene valor cuando recordamos de dónde nos ha traído el Señor. Asegúrate de recordar. Lo segundo, mi hermano, es que te asegures de dar. Dice en el versículo 11, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, y los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Dar, la oportunidad de dar, la importancia de dar. Acuérdate de ofrecer. Acuérdate de recordar, asegúrate de recordar. Recordar es tan necesario porque le da valor a lo nuevo que Dios nos está dando. Pero dar es importante también, mi hermano, porque demuestra realmente que en nosotros hay disposición de honrar a aquel que nos dio lo que tenemos, a aquel que nos ha dado la libertad. El Señor se aseguró de que su pueblo tuviera provisión incluso luego de salir de una esclavitud de 430 años. El Señor no los sacó con las manos vacías. El Señor los sacó con la oportunidad y lo necesario para que ellos pudieran subsistir en el desierto. Pero les dijo, tan pronto entren en la tierra prometida, acuérdense de dar, acuérdense de ofrecer. Dios nos recuerda la importancia de dedicar al Señor lo más importante. Eso es lo que quiere decir el primogénito, lo más importante. Los hijos primogénitos eran considerados los hijos más importantes. De hecho, según la ley antigua, por lo menos en Israel, les correspondía el doble de la herencia que al resto de los hijos. Eran considerados el fruto de la fortaleza
de los padres, en especial del varón. Así que se consideraba el hijo más especial. Los frutos, los primeros frutos eran considerados los más especiales. De hecho, ¿sabes qué? Los primeros frutos de la cosecha en las naciones que no eran, los que no eran judíos, como los egipcios y todo esto, las otras naciones orientales, los primeros frutos se los daban a los hijos mayores. Ellos comían lo mejor. Lo primero, los primogénitos eran considerados lo mejor. ¿Y sabes qué? Dios dice, acuérdense de darme lo mejor. El Señor nos está diciendo, asegúrate de dos cosas cuando tengas ese nuevo comienzo. Asegúrate de recordar y asegúrate de dar. Es tan importante, mi hermano, que tú y yo captemos. Dar nos ayuda a honrar al Señor. Dar u ofrecer nos ayuda a liberarnos de la mentalidad de esclavo. La mentalidad de esclavo decía, no, yo no tengo nada, no tengo que ofrecer. ¿Sabes qué, mi hermano? Todos tenemos algo que ofrecer. Dios nos sacó a Israel con las manos vacías. Dios no nos deja a nosotros, a ninguno de nosotros con las manos vacías. Aún aquellos hermanos que están pasando gran necesidad, incluso en estos momentos, gracias al Señor, ellos tienen una provisión. Acuérdate de dar, ayudar nos ayuda a enseñar también a nuestros hijos a honrar a nuestro Dios. Es interesante que así como Dios le dice a los israelitas, den de lo primogénito, den los primogénitos para mí porque pertenecen a mí, den los primeros frutos. En el versículo 14 dice esto, y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. De nuevo, era algo que Dios estaba usando para hacerlos hablar a sus hijos. Mi hermano amado, todo esto está involucrado en el nuevo comienzo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, les dijo, este será el primero de los días para ustedes. Todo empieza desde acá. Mi hermano amado, la cuarentena va a terminar en algún momento. Creemos con la ayuda del Señor que todo esto va a terminar. Se van a abrir de nuevo las oportunidades, los trabajos, los negocios. Vamos a regresar. Pero ¿para qué quieres regresar? Regresar a lo mismo, yo creo realmente que no vale la pena. Nosotros debemos empezar a una nueva etapa en nuestra vida. Una etapa en la cual nosotros sepamos honrar a nuestro Dios como Él lo merece. Una nueva etapa en la que lo conozcamos mejor. He recibido testimonio de algunos diciéndome, en estos días he estudiado la palabra más que nunca, estoy conociendo a mi Dios porque me estoy enterando cómo es Él, qué es lo que quiere de mí. ¿Sabes qué, mi hermano? Aprovecha ese tiempo y cuando llegue el nuevo comienzo, sumérgete a conocerlo mejor. Métete a servirlo mejor. Y recuerda, Dios ya tiene un propósito, un plan. Deja que el Señor cumpla su propósito en ti. Tú puedes estar seguro que Dios te va a llevar por el mejor camino. Puedes estar seguro de eso. Puedes estar seguro que el Señor va a estar allí. Puedes estar seguro que el Señor te va a guiar y te va a proteger. Puedes estar seguro de eso. No tienes que preguntarle al Señor, no tienes que pedirle ni siquiera. No, Dios garantiza que así será. Pero también, mi hermano, asegúrate. Asegúrate de recordar y asegúrate de dar. Porque sin estas cosas no es posible vivir en ese nuevo comienzo. Yo confío, mi hermano, en que el Señor nos permitirá como iglesia un nuevo comienzo. Que el Señor nos llevará a experimentar ese nuevo comienzo y que tendremos la oportunidad de hacer cosas mucho más grandes para la gloria de Él. Pero tú y yo tenemos que aprovechar de la mejor manera ese nuevo comienzo. Volver al ritmo de antes para hacer lo mismo, no creo que valga la pena, mi hermano. Hay algo mucho mejor que podemos hacer. Quiero invitarte a que estés en pie, por favor, allí donde estás, o de rodillas si te quieres poner de rodillas, porque quiero que oremos.
Y quiero que pidamos al Señor justamente esa intervención sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Creo que el Señor puede hacer y quiere hacer algo grande, algo especial en nosotros. Amado Rey, tú nos has dado, Señor, una libertad, así como la diste a tu pueblo Israel. Tú nos has dado, Señor, la capacidad de experimentar lo que es el ser redimidos, el ser rescatados, el ser salvados por ti. Señor, queremos agradecerte por todo esto, amado Señor. Y queremos pedirte, bendito Rey, que tú continúes haciendo esa obra poderosa en nosotros. Tú nos has llevado a reflexionar en cuanto a lo que representa ese nuevo comienzo. Ayúdanos, Señor, para que ese nuevo comienzo pueda tener todo el valor en nuestra mente y corazón. No queremos volver a la rutina de antes. No queremos volver a experimentar la frialdad de antes. No queremos volver, Señor, a de nuevo ser fluctuantes como antes. ¿Para qué volver, Señor, a ser esclavos del trabajo o a ser esclavos de nuestros apetitos o a ser esclavos de tantas otras cosas que llaman nuestra atención? Estamos seguros, Señor, que tú nos estás llamando a algo más, a algo mejor. Y este nuevo comienzo, Señor, debemos realmente aprovecharlo, debemos realmente usarlo para darte la gloria a ti. Tú cumplirás tu propósito en nosotros. Tú prometiste, Señor, llevarnos por un camino que tú sabes nos hará posible avanzar hasta llegar a la meta. Tú nos has prometido tu guía, tu respaldo y protección. Señor, ahora ayúdanos a nosotros a recordar que nunca se nos olvide de dónde nos sacaste, que nunca se nos olvide, Señor, el anhelo que estamos sintiendo en estos días por ver a nuestros hermanos, por reunirnos de nuevo con la iglesia. Que nunca se nos olvide el deseo que estamos teniendo de servirte, Señor, como nunca antes. Ayúdanos a recordar y ayúdanos también a dar. Ayuda, Señor, a que en cada casa, Padre, de nuevo se abran los labios, se abran esas bocas para proclamar, para decir a esos hijos: mi Dios hizo esto conmigo, mi Dios me ayudó, mi Dios me levantó, me rescató, me hizo libre, por eso hago lo que hago. Ayúdanos, Señor, a encontrar el valor, a experimentar esa libertad en ese nuevo comienzo. Bendice a mis hermanos, Señor, a cada corazón, cada vida que hoy mismo te está diciendo: Señor, yo quiero ese nuevo comienzo. En el nombre de Cristo. Revélanos tu gloria.
presencia, Jesús. Todos juntos cantamos. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra, sea la gloria y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Toda honra es para ti, Dios. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. A ti, Jesús, sea la honra, toda gloria a Dios. Mi alma confía en ti, Señor, que tú sigues sentado en tu trono, que tú tienes poder y dominio sobre todas las cosas, Señor. Cantemos ese coro una vez más. Al que está sentado en el trono, al que vive para
siempre, siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres, Señor, el que nos ha liberado. Tú eres el que nos ha dado vida, Señor, y a ti debemos nuestro nuevo comienzo. Señor eterno, desde ahora estamos empezando a ver de una manera diferente aquel día en que se levanten las restricciones y que podamos regresar, Señor, de nuevo a experimentar una libertad en nuestro tiempo, una libertad para reunirnos, una libertad para adorarte en el mismo lugar, Señor. Pero desde ahora, Padre, empezamos a ver cómo es de importante que el nuevo comienzo empiece allí en nuestro propio ser, que nosotros asumamos una actitud diferente, que valoremos las cosas que no hemos valorado hasta el momento, que demos pasos que no hemos dado hasta este momento. Señor, permite, amado Padre, que todos nosotros podamos dar lo mejor, entregar lo mejor, aquello que está en nuestras manos hacer para gloria tuya. Señor, pedimos que tú te levantes, Padre, en medio de tus hijos, en medio de tu pueblo, y que nos muevas, Señor. Empieza ese nuevo comienzo hoy mismo allá en nuestro corazón. Inicia tu obra ya mismo, Padre Santo, allí en estas vidas, Padre amado. Gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de extenderte, Padre, nuestros brazos en esta tarde, de reunirnos, Señor, virtualmente delante de tu presencia, pero experimentar, Señor, ese toque de tu Santo Espíritu, un toque tan real, Señor, porque tú estás donde quiera que tu nombre está siendo alabado ahora mismo. Gracias, mi amado Padre. Te damos, Señor, a ti la gloria, a ti sea la gloria, la honra, el poder. Gracias, Padre eterno. Bendecimos tu nombre y te honramos, Señor. Amado Rey, gracias por tu presencia. Gracias, Señor poderoso. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, solamente una pequeña indicación más ya para terminar. Como les estaba diciendo hace un momento, en 2 semanitas tendremos la oportunidad de celebrar la Cena del Señor. Quiero invitarte a que la próxima vez que salgas a comprar tus cosas, compres un juguito de uva y un pan regular. Regularmente usamos pan sin levadura, pero en las condiciones actuales, bueno, un pan blanco corriente que puedas usar para compartir este tiempo especial. Prepáralos allí dentro de 2 semanas. Hay tiempo suficiente para que lo puedas conseguir. Eso sí, al salir, ten cuidado. El alcalde en estos días ha enviado una notificación pidiendo a todos que tengamos un poco de paciencia y seamos estrictos con estas regulaciones que se han dado. Tenemos que ser ciudadanos responsables, mi hermano, y te invito a que seas lo más responsable posible, pero prepara entonces allí tus implementos para que podamos en 2 semanas celebrar juntos la Cena del Señor y recordar lo que Él hizo por nosotros dándonos libertad. Amado hermano, el Señor te bendiga grandemente, que la paz del Señor esté contigo.